Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Willkommen in München zum zweiten internationalen Kongress für Rechtsvergleichung México-Deutschland. Nuestro siguiente ponente, el doctor Luis Montilla Fernández, doctor en Derecho y Economía por la Universidad de Hamburgo en Alemania, egresado de la Albert Ludwig Universität de Freiburg en Breisgau en Alemania. Luego de participar y dirigir proyectos de investigación en las universidades de Berkeley en California, Columbia en Nueva York y el Instituto de Análisis Económico del Derecho de la Universidad de St. Gallen en Suiza, cuenta con más de 10 años de experiencia en el área del derecho internacional público y tributario. Actualmente se desempeña en el área de International Business Risk and Complaints Service de la consultoría KPMG AG en München, al quien le doy la cordial bienvenida con el tema Derecho Tributario en Alemania. Doctor Luis Montilla Fernández, tiene la palabra. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de presentar aquí un poco de algunos de los temas con los que he tenido la oportunidad de trabajar los últimos 10 años. Creo que soy una excepción aquí de no ser mexicano, pero soy venezolano y siempre he tenido muy buenas relaciones comerciales desde el punto de vista laboral en México. Frecuento la Ciudad de México por razones de trabajo y han sido siempre las experiencias más gratas que he tenido allí trabajando. Después de haber escuchado el tema de arbitraje internacional, que es un tema para nosotros abogados y economistas muy cargado de emociones porque tiene un contexto político que es indudablemente una excepción en muchas ramas jurídicas, tornamos a una rama de derecho que es mucho más seca, es mucho más nacional, es mucho más pragmática y es mucho más blanco y negro, lo que no estamos acostumbrados muchos los abogados. Y de donde nos ayudamos de los economistas y de los expertos en finanzas. Según lo que vi en el programa, hay una segunda ponencia, o hubo ayer una primer ponencia con respecto a los incentivos fiscales y mercantiles para inversiones en Alemania, por la colega Beckerle, si no me equivoco, que es lo que hace que hay dos puntos o dos ángulos de donde se puede proyectar el derecho tributario para hacerlo de una forma accesible. Uno es qué puede hacer un mexicano que quiere invertir en Alemania desde el punto de vista tributario. Y esos son los incentivos que ya vimos. Ahora, esta parte, mi objetivo es, para todos los académicos que quieran seguir desarrollándose en el área de derecho comparado, es explicar un poco cómo funciona el derecho tributario alemán y cuáles son los principios generales. La ponencia particularmente sería de mi agrado si hay participación de parte de la audiencia y se permitan hacer comentarios que tengan que ver con el derecho mexicano en caso de que hayan muchas diferencias o en el caso de que hayan muchos paralelismos, ya que es la mejor forma para nosotros como abogados pues seguir con proyectos de investigación donde uno pueda ahondarse en temas que aún faltan muchísimo por desarrollarse. Mi nombre es, como ya lo dijo la compañera, Luis Tomás Montilla. Soy doctor en leyes y en economía y tengo una larga carrera académica como también en el área de negocios internacionales. Vivo aquí en Múnich desde hace 13 años y trabajo aquí en una consultora. Todos los comentarios que yo haga aquí, y es la exigencia de mi
de mi empleador son de mi persona y el único objetivo que tienen es un fin académico para lo cual está hecho este congreso. Nada se puede relacionar con mi trabajo y cualquier crítica que sea constructiva es bienvenida, pero es siempre a mi persona como académico y no como trabajador de la empresa donde estoy laborando. Estos 5 aspectos bien generales es los que me gustaría plantear acá y donde nosotros podemos entrar en una discusión. Se basan particularmente en el derecho tributario alemán, con muy poca connotación internacional. Hay una rama del derecho tributario que evito por la profundidad y por razones de tiempo. Sin embargo, al final voy a dar algunos pensamientos desde el punto de vista europeo, sobre todo con las regulaciones que tienen que ver con el IVA o el impuesto al valor agregado, que es uno de los ejemplos únicos a nivel mundial sobre el proceso de armonización de una rama del derecho entre aproximadamente 27 países que se rigen en gran parte por una misma, por un mismo sistema jurídico. Son jurisdicciones que lograron dejar atrás muchos de sus intereses soberanos y se reúnen en un bloque para poder permitir y agilizar el comercio. Es una excepción que para muchas otras regiones del mundo pudiera ser un ejemplo a seguir. Sin embargo, está solidificado en pilares que son también un poco difíciles de traspolar a otras regiones del mundo. Comenzaremos en primer lugar a hablar cuáles son las fuentes del derecho tributario en Alemania, cuáles son los tipos de jurisdicciones que tiene el derecho tributario en Alemania, ya que dependen de algunas otras regiones del mundo, debido al sistema netamente federal que rige el Estado alemán. La relevancia económica para los impuestos, para mí, viniendo de un país donde los recursos naturales, el ingreso de recursos naturales es el primer ingreso económico que tiene el país, no es el caso específicamente en Alemania, sino que existen otra pluralidad de ingresos, entre ellos es el ingreso de los tributos, que es uno de los más importantes para la economía, y es con lo que cada ciudadano alemán o extranjero en Alemania tiene que estar o se confronta en cualquier momento, porque es muy difícil no integrarse al proceso tributario en Alemania. Es un ciclo muy cerrado y las conexiones que hay entre las entidades gubernamentales casi que impiden el no ser un sujeto obligado de derecho tributario en Alemania. Después vamos a entrar a ver un poco cuál es la estructura administrativa y judicial en el derecho alemán. Yo creo que aquí va a ser vamos a tener temas muy familiares y vamos a tener temas que se pueden asemejar mucho a nuestra cultura francesa o española de implementación de normas jurídicas en Latinoamérica. Sin embargo, vamos a ver un fenómeno que quizás en México existe, eso lo podemos discutir, donde el sistema tributario o el proceso judicial en materia fiscal o tributaria no cuenta con el mismo número de instancias judiciales para poder llegar al órgano superior o al órgano de revisión, donde ya no se hace revisión de derecho material, sino solamente de el caso o la aplicación del derecho material, perdón, que en otros países la estructura es diferente. Y después vamos a entrar a las 3 columnas más importantes del derecho tributario en Alemania, que es la tributación de personas, la tributación de sociedades y la tributación a la actividad al impuesto comercial. Internacional, punto internacional, y lo dejamos por fuera porque asumo que ya lo han visto en los incentivos fiscales y mercantiles para invertir en Alemania. Y el impuesto al valor agregado, ya hice algunas referencias respecto al principio de la presentación. Las jurisdicciones territoriales y el marco legal. ¿Cuáles son las fuentes del derecho del derecho tributario en Alemania?
Primero, es como en casi todos los países, la Constitución, existe la obligatoriedad de pagar los impuestos y el Estado tiene es la única entidad que tiene la potestad por medio de sus ministerios de ser quien cobra los impuestos y aranceles. Además de eso, hay un código fiscal en Alemania y hay una cantidad de leyes y reglamentos que tienen carácter secundario a las leyes que no se llaman leyes orgánicas, pero tienen un carácter de lo que nosotros conocemos probablemente como leyes orgánicas o que tienen una aplicabilidad superior a los reglamentos. Para cada tipo de impuestos existe, o de los impuestos más importantes, existe una ley que es en este caso, por ejemplo, la ley sobre el impuesto sobre la renta, el Einkommensteuergesetz, o el impuesto de las sociedades, el Körperschaftsteuergesetz, y el impuesto del valor agregado, que sería el Umsatzsteuergesetz. El impuesto para las leyes comerciales también tiene una ley autónoma que rige el impuesto a la actividad comercial. El impuesto a la actividad comercial es muy importante y por eso lo incluí en la agenda, porque es un impuesto que tiene una característica muy especial. Y ese impuesto es un impuesto derivado de la carga que se da o de las ganancias que se dan basadas en el impuesto sobre la renta y el impuesto o el impuesto de sociedades. Después tenemos impuestos a transmisiones patrimoniales, de transmisiones patrimoniales, el Grunderwerbsteuer, que es cuando se hacen compras o ventas de bienes muebles o inmuebles. Tenemos el impuestos a sucesiones, el Erbschaftssteuer, y también impuestos a regalías, que está también regulado en la ley de Erbschaftssteuer, que son los dos tipos de impuestos que rige la ley. Después tenemos el impuesto al comercio y el impuesto sobre bienes inmuebles. Todos estos tipos de impuestos que acabo de dividir, lo traté de listar de esta manera para que puedan tener una primera impresión de cómo están divididas las jurisdicciones en Alemania. Hay una jurisdicción federal que regula, por ejemplo, hay otros impuestos, pero lo más importante son estos tres. Después está una regulación estadal, que son los Bundesländer, por ejemplo, Baviera es uno de ellos, que tiene la capacidad legislativa y ejecutiva de recaudar estos impuestos. Y después está a nivel municipal, que también tienen los municipios ciertas capacidades impositivas en materia tributaria. Ahora bien, hay excepciones. Y la mayor excepción, que es lo que hace un poco más complicado todo el tema del derecho tributario, es, por ejemplo, la excepción en el derecho del Gewerbesteuer, porque el Gewerbesteuer normalmente quien tiene la capacidad judicial de cobrar el impuesto son las municipalidades, pero no es una ley municipal, sino que es una ley estadal. Y esto hace que haya como una bilateralidad en la jurisdicción, pero donde se materializa es a nivel municipal. Y es algo que también es muy particular en el caso de Alemania como Estado federal, que hay como una bijurisdiccionalidad entre el Ejecutivo y el Legislativo para la recaudación de impuestos. Hay otros ejemplos, pero donde más se materializa es en el impuesto a la actividad económica. ¿Por qué son los impuestos importantes para Alemania? Estos números los obtuve del Instituto Federal de Estadística, el Statistisches Bundesamt, y esta gráfica nos muestra que el 45% de la recaudación de impuestos en Alemania proviene del nivel federal, que son los Bundessteuern. El 41% viene del nivel comunal, de la tercera jurisdicción que vimos, y el 14% viene de los Landessteuern.
Aquí vemos cuál es la gran relevancia que tiene, por ejemplo, el impuesto a la actividad comercial, que es uno de los mayores contribuyentes al gran porcentaje que tienen los Gemeindesteuer o los impuestos comunales. En cifras, lo pusimos en las tres esferas al extremo derecho. Son aproximadamente esos millardos de euros lo que el Estado alemán, por ejemplo, recaudó en el año 2022. Para que tengamos una idea en la audiencia, una persona natural que tenga un trabajo del 100%, tiene y no tenga hijos y no esté casado, que es el candidato especial para el sistema tributario alemán, puede llegar a tener una carga impositiva de hasta el 45% de sus ingresos. Y adicionalmente vienen los gastos que cada persona tiene de seguridad social. Claro, estamos hablando de la banda más alta, ¿no? O sea, pero puede llegar al 45%. ¿Cómo está estructurada la competencia administrativa y la competencia tributaria en el sistema alemán? Comencemos por aquí está, en esta gráfica muestro cómo está normalmente estructurado cualquier ente público en Alemania, que no es necesariamente, los tributarios tienen alguna particularidad que ya la vamos a ver, pero en realidad ellos pertenecen al Ministerio de Finanzas, como en casi todas partes del mundo. Y en la parte inferior derecha vemos los Finanzämter, que son los órganos estadales con los que las personas siempre tienen contacto. O sea, de ese Finanzamt o de esa entidad recaudadora local es quien es responsable para hacer todo el proceso administrativo. Y es allí donde tanto las personas naturales o las personas jurídicas acuden en caso de tener que interponer algún recurso administrativo por no estar de acuerdo con la carga impositiva que se le ha aplicado en alguna decisión administrativa. Ellos están regidos por un sistema gerencial o por lo que se llama la Oberfinanzdirektion, que es una institución ministerial de segundo grado donde controlan un número determinado de entidades recaudadoras, y las entidades recaudadoras hay de diferentes tipos. Hay bien sea por tipo de impuesto o hay también por tipo de personas por las que están recaudando impuestos. Por ejemplo, no es la misma oficina recaudadora la que recauda para personas jurídicas o para personas naturales. Y tampoco es la misma institución estatal que recauda impuestos sobre la renta que la que recauda el impuesto a la actividad comercial o a la actividad de transmisión de patrimonio. Por lo tanto, puede ser que una persona que viva aquí en Múnich, para algún trámite administrativo que tenga que ver con transmisión de patrimonio, tenga que ir tenga su jurisdicción un Finanzamt o una entidad recaudadora que se encuentra en el norte de Baviera y no necesariamente en Múnich. Es debido a la división jurisdiccional que están impuestas por los reglamentos y por el código fiscal. Después tenemos que el Finanzministerium, que es el Ministerio de Finanzas, y esos ministerios de finanzas, como en todo estado federal, existen a nivel tanto federal como a nivel estatal, y cada uno tiene ciertas competencias dependiendo del impuesto que ellos regulen. Pero se puede decir que en líneas generales la independencia es tan grande que el ejecutivo, o sea, el ministro de finanzas de un Bundesland o de un estado federal puede
tiene una gran capacidad de actuar en materia tributaria, sin necesidad de tener que acudir al Parlamento Nacional, sino que se acude normalmente al Parlamento local o al Parlamento del Estado federal. Aquí podemos ver la estructura judicial y la competencia fiscal que existe en Alemania. Esto aplica, a diferencia de la gráfica anterior que vi, que cada Estado federal puede tener diferentes estructuras administrativas de recaudación de impuestos, la estructura judicial es homogénea en toda la República Federal. Tenemos a la parte superior, la parte inferior derecha, que quise dejar la gráfica como es para que puedan ustedes visualizar la diferencia estructural que tiene el sistema tributario, y es que una vez agotado la vía administrativa, la cual se agota por medio de un recurso administrativo en contra de la imposición de impuestos, es la única manera que tienen tanto las personas naturales o los sujetos obligados de acudir al sistema judicial. Para la primera instancia, los requisitos para poder solicitar una demanda no son muy exigentes. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la segunda instancia, que es el Bundesfinanzhof, allí el número de casos, no miento si no llegan a 1000 en un año en toda la República Federal. Cuando hablamos que aquí los Finanzämter, aquí tienen que decidir anualmente en un número de millones de recursos administrativos que los sujetos obligados interponen porque no están de acuerdo con la carga tributaria que se les impuso. Este sistema administrativo está altamente automatizado, y en la mayoría de las veces son también sistemas automáticos quienes generan toda la información. O sea, el funcionario público alemán en este caso tiene más que todo una función controladora y viene a tener un rol mucho más importante ya después de la interposición de un recurso administrativo. Ahora bien, la tributación de las rentas, lo que se llama el impuesto sobre la renta normalmente, está regido en una ley en Alemania denominada la Einkommensteuer, y es aquí donde hay dos principios para los abogados que es muy importante. Un principio que rige al sistema tributario alemán es que se basa en lo que se llama el Leistungsfähigkeit, que no quiere decir otra cosa que que el Estado le va a cobrar a cada persona tanto impuesto como esa persona pueda pagar basado en las rentas que a él le ingresan. Sin embargo, hay dos tipos de obligados o sujetos obligados en materia de rentas, que son la ilimitada o la limitada. Una persona está sujeta ilimitadamente al impuesto sobre la renta en Alemania cuando cumple ciertos requisitos, por ejemplo, tiene su domicilio aquí o nació en Alemania de por sí o tiene sus intereses, su domicilio en Alemania. A esas personas que son ilimitadamente sujetos obligados del derecho del impuesto sobre las rentas, tienen que declarar en Alemania no solamente las rentas que ellos adquieren en Alemania, sino las que tienen a nivel mundial.
una persona X que tenga cualquier bien inmueble en otro país tiene que declarar sus rentas en Alemania, los ingresos que tenga por la renta. Eso es a nivel nacional. Si vamos si analizamos el tema un poco más profundo, vamos a encontrarnos que hay tratados para evitar la doble tributación, donde el Estado A y el Estado B acuerdan si usted tiene un bien inmueble y usted adquiere rentas allí, el Estado A o el Estado B es quien va a tener la capacidad de carga impositiva. Eso es para las personas que son ilimitadamente sujetos obligados de derecho fiscal en materia de rentas en Alemania. Hay una segunda categoría que es las personas que tienen esa obligación limitada, que es, por ejemplo, el artista que viene de Estados Unidos a dar un concierto en Alemania, o si yo viniera en este momento del exterior a dar esta ponencia y tengo un ingreso por la ponencia, allí el Estado alemán no me va a cargar o no voy a ser sujeto de derecho por todos mis ingresos, sino solamente por lo que yo hice, por la actividad comercial desempeñada aquí, que es lo que nosotros llamamos el principio de territorialidad. Ahora bien, para el impuesto sobre la renta normalmente son personas naturales las que son obligadas. Hay excepciones. Hay comunidades conyugales donde las dos personas son, la comunidad conyugal es la sujeta de derecho, y ya no estamos hablando de persona natural, sino que son las dos personas en conjunto. Y lo mismo aplica para algunos tipos de organizaciones o de sociedades civiles, que no son relativamente importantes, y por eso pienso que es mejor no mencionarlas aquí. La lista que ustedes ven aquí de siete tipos de ingresos son los únicos ingresos que son tributados en materia de renta en Alemania. Una cosa les puedo decir, que es muy difícil obtener algún beneficio económico que no esté dentro de esas siete categorías, pero es muy importante porque a veces sí hay lo que en alemán se les conoce como ingresos huérfanos, que no se pueden alocar, no se pueden subsumir en ninguna de esas siete categorías, y sin embargo se les aplica la tributación. El impuesto sobre la renta es un impuesto anual, y es un impuesto anual que se hace por medio de una declaración individual y conjunta. Y el impuesto sobre la renta tiene un componente adicional que una gran parte lo incluye los impuestos al salario. Y esos impuestos al salario son impuestos que normalmente son deducidos del salario mensual que un trabajador adquiere, y ya el Estado se ha servido de un máximo que puede aplicar. Tiene el derecho el ciudadano al final de año por medio de una declaración de impuestos, hacer ver ante el Estado de que el Estado quizás deduzco más de lo que tenía que haber deducido, o que por algún ingreso no declarado el porcentaje debería ser mayor. Ahora tenemos el impuesto a sociedades, que no se diferencia mucho, y por eso invertí un poco más de tiempo en el impuesto de rentas, porque el impuesto a sociedades mercantiles y algunas sociedades civiles no se diferencia mucho del impuesto a las rentas. Sin embargo, tenemos la misma categoría de empresas que están obligadas ilimitadamente o limitadamente a ser sujeto deudor o contribuyentes en Alemania, y aquí es donde más se puede ver que los conflictos, debido a que una empresa es conflictos en materia judicial, porque es aquí donde las autoridades administrativas pueden llegar a argumentar que una empresa, aunque sea extranjera, es considerada como alemana, debido a que la gerencia o dirección actúa
desde Alemania. Cabe destacar que no es necesario una dirección, no es necesario un código, un número fiscal para poder comprobar esto. Hay muchas otras formas que las autoridades pueden utilizar para llegar a deducir que una empresa es contribuyente alemán ilimitadamente. Obviamente las empresas registradas en Alemania tienen exactamente también la obligación. Los tipos de ingresos normalmente son los 7 que conocemos del impuesto sobre la renta. Sin embargo, las empresas mercantiles tienen sobre todo las rentas que por actividades comerciales y hay sociedades civiles a las cuales se les puede, de manera ficticia, se hace ver como si fuera alguna de las otras 6 tipos de ingresos. La declaración en recaudación es exactamente igual, es un impuesto anual y que se hace también de manera individual o conjunta debido a algunos grupos mercantiles que se pueden estructurar donde en algunas situaciones la empresa matriz es quien es responsable de la actividad tributaria de las hijas o lo que está en las partes superiores de sus dependientes. Ahora bien, una pregunta. Entonces, de acuerdo a lo que dijiste en la parte anterior, estamos hablando que no es necesaria la fuente del ingreso que esté aquí en Alemania, sino simplemente con que esté la dirección te van a cobrar, aunque por ejemplo mi ingreso provenga de otro lado. Exactamente, es así. Al tener decisiones gerenciales o administrativas en Alemania, se considera que es el lugar donde donde se generó la actividad económica, porque el nivel gerencial es quien toma normalmente las decisiones para que generan ingresos en una entidad mercantil. Hay excepciones, tenemos los casos de las holdings, tenemos muchas excepciones de casos que se hacen, por ejemplo, a nivel europeo, vía Luxemburgo o vía Holanda, donde se pueden tomar ciertas decisiones aquí y sin embargo la compañía es sujeto de derecho en el país de origen. Pero no es la regla general como no es la regla general. ¿Esto pagan las personas morales jurídicas? Las personas morales jurídicas tienen el 15% el 15% de sus ganancias para el impuesto a las corporaciones. Eso suena bien, pero tenemos varias cerezas que hay que ponerle ese lado. Tenemos en Alemania hay un Solidaritätszuschlag se llama, que es un impuesto que se generó después de la unión de Alemania del Este con el Oeste, que aumenta. Tenemos el impuesto a la actividad comercial, así que se puede decir que en Alemania promedio, eso depende de la comunidad donde esté la empresa, pero aproximadamente entre el 29 y 31% de sus ganancias se dedican a los impuestos. Basado en las ganancias que tiene una persona moral o jurídica, y también una persona natural con su actividad comercial, de allí se calcula el impuesto a la actividad comercial. Y lo que es importante aquí para saber y quizás que se lleven es que ese impuesto tiene una técnica para calcularla que es muy peculiar, porque ese impuesto se usa como deductor del impuesto per se de la empresa. O sea, que para calcular el impuesto de la actividad comercial, yo primero calculo mis ganancias, luego de ello calculo mi impuesto a la actividad comercial y el impuesto que yo calculé, el impuesto que yo pagué por mi actividad comercial, me lo deducen de mis ganancias. Lo que va a permitir, primero, evitar que haya una sobretributación, o sea, que se viole el principio de que pago más de lo que gano, y en las personas naturales de la misma manera por alguna actividad comercial que ellos realicen. Hasta aquí está mi parte
con las tres ramas del derecho que les quería plantear hoy. Si tienen algunas preguntas o comentarios o críticas. Pues muchas gracias por la interesante charla. La verdad es que es muy parecido al sistema mexicano. Nada, me quedé con un poco de duda porque en los porcentajes que comentabas de ingresos señalabas que precisamente el impuesto a la actividad comercial es por el que reportan mayores ingresos, me parece que en las cifras. Entonces, en el caso mexicano, y me parece que en la mayoría de las administraciones tributarias robustas, el impuesto sobre la renta, que en el caso mexicano es el mismo bajo dos regímenes para empresas y para personas físicas, que le llamamos en México, y anda, digo, es el más importante de recaudación en México y seguido, seguido por el impuesto al valor agregado. Me había quedado yo con la idea que era similar al valor agregado que tenemos en México, pero no, ya por lo que señalas, entiendo que es totalmente distinto. Entonces, esa era mi duda, pero creo que ya quedó aclarada con este punto. Bueno, ir a preguntarte por qué el impuesto a la actividad comercial reporta mayor al impuesto sobre la renta, que digo que en la mayoría de las administraciones tributarias digamos, es el mejor para efectos de recaudación. Y la última, digo, a nosotros que somos, bueno, tu servidor en los temas de comercio exterior, ¿en qué parte de toda esta estructura, que entiendo que también es por especialidad, se encuentra la parte de comercio exterior, de los ingresos de comercio exterior, que también en el caso mexicano se reporta, o con unas reformas que hubo hace años en el país, el impuesto al valor agregado de comercio exterior aumentó prácticamente en un 30, bueno, al doble y se hizo casi equiparable el impuesto sobre la renta. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, en realidad el impuesto al valor agregado es uno de los más importantes que tiene el sistema tributario. Lo que esta gráfica muestra es la relevancia que tiene esta división jurisdiccional. O sea, en total, los impuestos municipales, que son aquí los Gemeindesteuer, tienen hasta mucha más importancia que donde está el 14, que es el Landessteuer, y el Landessteuer es el estadal. Pero lo que quise mostrar aquí es para que se vea el peso que tiene la municipalidad, aunque sea una institución jurisdiccional de menor relevancia a la federal. Eso es lo primero. Y la segunda pregunta, que es muy interesante, pero el impuesto por actividad comercial ahí está el Einfuhrsteuer, que es una parte del impuesto al valor agregado. Los números exactos a nivel federal no los tengo aquí, pero no puedo decir si ha habido un incremento o algún decrecimiento en los últimos años. Pero es una información que es relativamente fácil de encontrar y podemos después offline intercambiar las direcciones de correo electrónico y con mucho gusto te puedo aportar la información. El IVA en México es general 16%, ¿no? ¿Cuánto? 16% en México el IVA, pero aquí veo que hay diferentes IVAs, ¿no? Ajá. ¿A qué obedece eso o qué tasas son? Se obedece solamente, el IVA tiene una estructura solamente comercial, o sea, no existe alguna lógica detrás, y hay productos que tienen un beneficio fiscal más arraigado que otros. Y es por eso que hay un IVA de 19% y hay un IVA de 7%, que se reinsertó nuevamente después de la pandemia. Durante la pandemia hubo un lapso donde existía un solo IVA, dos IVAs, pero mucho más bajo. Pero se puede decir así que los artículos de primera necesidad y algunas excepciones tienen un IVA mucho más bajo. Pero esos artículos de primera necesidad son una lista muy corta. Y todo el resto es el 19%. Una pregunta adicional. ¿Aquí existe el tema compensación de los impuestos? Es decir, si yo ya tengo
saldo a favor en parte del impuesto sobre la renta o de las rentas, ¿puedo compensarlo si tengo que pagar en el IVA? Porque, por ejemplo, en México ya se quitó ese tema, o sea, ya no puedo yo compensar. O sea, hay una compensación fiscal que se puede, o sea, que se puede hacer internamente administrativo en la empresa. Y hay, por ejemplo, en el caso de impuestos sobre la renta y el impuesto a la actividad comercial, se puede hacer la compensación, pero no en todos los impuestos. Muchas gracias. Híjole, pues muy agradecidos con el doctor Luis Montilla por esta plática tan interesante. Por ahí también supe de un impuesto a ser católico, ¿no? Sí, es uno de los... yo creo que es el impuesto más curioso que hay, aparte del impuesto de perros, animales, gatos, pero el impuesto a la religión es una excepción que quizás para algún jurista curioso es interesante investigar, porque es un impuesto que yo lo puedo pagar si yo pertenezco a la religión cristiana, no es solamente católica, sino que es católica o protestante, pero es un derecho que uno tiene, o sea, yo puedo renunciar a la religión, que es un acto extremadamente formalista en Alemania, hay que ir con testigos, en algunas comunidades hay una obligación de publicidad, donde se dice quién está abandonando o renunciando a la iglesia, y para que no sea descontado aproximadamente entre el 7 y el 8% mensual de los ingresos. ¿Sí? Y aprovechando, vemos muy pocos perros y gatos. A ver, última pregunta. ¿Veo muchos perros y gatos? No, pues son poquitos, ¿no? Y todos así muy, y como diría nuestro presidente, todos muy fifís, ¿no? Entonces, ¿hay un impuesto para los animales? Sí hay. Sí, hay un arancel para los perros. Sí. El porcentaje no lo sé. Sé que es comunal, pero no sé exactamente cuánto es. No. ¿Sabes cuánto es? Ahí está. Pero no sé cuánto, tampoco estoy seguro si jurídicamente se considera como un tributo o como un arancel, pero en definitivamente es una carga impositiva que hay por la tenencia del animal. Sí, eso sí hay. Sí hay, pero en el tema de animales, ahí no. Se lo puedo proveer, pero no, cualquier cosa que diga sería especulación. Las actividades. Sí hay, claro. Sí hay. Muy bien. Bueno, pues un fuerte aplauso para el doctor Luis Montilla. El Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho, Asociación Civil y el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de México otorgan el presente reconocimiento al doctor Luis Montilla Fernández por su invaluable participación en este segundo Congreso Internacional de Derecho Comparado entre Alemania y México. Múnich, Alemania, a 25 de julio del año 2023. Con nuestro agradecimiento, doctor. Muchas gracias.